Estamos de regreso ya, dando la bienvenida. Este es un placer conversar, como siempre, con el asambleísta de la provincia de La Suay, Esteban Bernal. Se encuentra ya con nosotros. Bienvenido, Esteban. Y el tema que nos compete en esta tarde es justamente sobre el tema del vicepresidente de la República, lo que se determinó, fallido planteamiento al juicio político a Jorge Glass. Ya se veía venir esta situación, es lo que mencionan dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles fueron pues los primeros criterios al enterarse de esta situación? Bienvenido, Esteban. Buenas tardes, Karina, gracias por la invitación. Yo creo que frustración como la gran mayoría de los ecuatorianos. Hay una medición que saltó a los medios de comunicación en los últimos días, previo al juicio de Jorge Glass, en donde decía que 8 de cada 10 ecuatorianos no creían en la palabra del vicepresidente de la República. Y creo que era una necesidad más allá del resultado que se hubiese determinado del juicio político, una necesidad de conocer la verdad, de tener la posibilidad, Karina, de que el Ecuador pueda hacerle una pregunta a través de los asambleístas en un juicio político en el plenario, de temas muy directos, como por ejemplo decirle: señor vicepresidente, usted eventualmente conoce algún pariente, funcionario y alto funcionario del Estado de su tío, del señor Rivera, que le entregaron 13 millones de dólares en coimas por haberse generado o haber viabilizado contratos de por 4.000 millones de dólares en las áreas estratégicas en las que el vicepresidente tenía responsabilidad política, o tiene, y eso no nos han permitido? Yo creo que lo que sucedió con el CAL es primero indignante, y luego de eso aberrante en términos jurídicos y políticos. Karina, si me permite, para que la ciudadanía conozca exactamente por qué reclamamos, y vendrán acciones que vamos a llevar adelante, porque hay una arrogación de funciones flagrante. El Consejo de la Administración de la Legislatura, que está compuesta por 7 miembros, 5 de los cuales forman parte de Alianza País, votaron por el archivo del juicio, indicando de que las pruebas no eran contundentes. No estuvieron llamados ellos, Karina, a valorar o evaluar la prueba, porque de acuerdo a lo que determina el artículo 129 de la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, el CAL es llamado solo a verificar los requisitos. Es casi como hacer un checklist que tiene que hacer, es decir, cumplió las firmas pertenecen a los asambleístas, verificación de firmas, estuvieron titularizados los asambleístas en el momento que suscribieron, documentación y las pruebas. La Corte Constitucional era quien tenía que admitir o no la prueba como tal. Ahora, en este caso, pues bien ha dicho ya el sector de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, que desde un principio se pronosticó que el fallo de planteamiento de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Pero ¿qué van a hacer al respecto? ¿Van a quedarse ahí ya con este fallo o van a tomar alguna determinación? Bueno, hay que continuar en esta lucha por la corrupción, ¿no? En contra de la corrupción. Yo creo que estamos claramente enfocados en preparar acciones políticas, que fue el juicio político, que no lo descartamos, que hay que continuar, que creo que hay que profundizar, pero por supuesto vamos a encontrar los mecanismos y por supuesto que vamos a anunciarlo a través de los medios de comunicación en los próximos días, de las acciones adicionales que llevaremos adelante, porque no puede ser pues, que el Ecuador, por la motivación ilegal que toma un Consejo de Administración Legislativa, archive un juicio que tenía toda la documentación expedita. Y aquí le hago un paréntesis adicional. El señor presidente de la Asamblea, José Serrano, a quien en lo personal le conozco y sé de su valía, inclusive en lo profesional, me llama la atención que salga en los medios de comunicación a decir que nosotros no hemos presentado pruebas con indicios de responsabilidad penal. No traje, Karina, pero me hubiese gustado. ¿Qué quiere decir esto de las pruebas con indicio de responsabilidad penal? Imagínese usted, nos está diciendo que nosotros debíamos haber presentado pruebas que tengan que ver con denuncias de carácter penal para que vaya de una vez a la Fiscalía. ¿Ya para qué juicio político? Pues si tenemos pruebas con indicios de responsabilidad penal, deberíamos hacer una denuncia en la Fiscalía para que arranque un proceso penal. Nuestro juicio era político, los juicios políticos es una pérdida de confianza. Lo que teníamos que haber es argumentado la falla política del funcionario, y nos salen a decir con una simpleza absoluta de que no hemos presentado pruebas de indicios de responsabilidad penal. Pero hay algo grave, Karina. El artículo 129 de la Constitución, en el último inciso, insisto, lamento no haber traído la Constitución, pero lo tengo claramente en mi mente particular, dice que si en el proceso y en el dictamen que dé el Pleno de la Asamblea, si le censura o no, me explico, la Asamblea tenía la posibilidad de censurar o no,
Y lo que dice claramente el artículo 129, de la censura, si de la censura se determina indicios de responsabilidad penal, estos pasarán a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que inclusive, aunque censurándole al funcionario, no se encuentre indicios de responsabilidad penal, o sí, recién ahí, imagínese usted lo que nos dice el Consejo de Administración Legislativa, que nosotros no hemos presentado pruebas con indicios de responsabilidad penal, cuando eso inclusive puede darse o no en un proceso político. Realmente es un tema lamentable, pero nosotros vamos a continuar con muchas acciones. Creo que la lucha contra la corrupción no para. A mí me fastidia mucho, y le digo con franqueza, perdone un poco lo procaz de mi expresión, pero pensar que quienes están siendo investigados por el tema de corrupción, hoy traten de ser los adalid y de salvar al país de este mal endémico, que efectivamente no ha sido solo de los 10 años. Creo que es un tema histórico, yo lo reconozco, pero ojalá se apruebe enmiendas como la que estoy planteando para que efectivamente se controle la corrupción. Bueno, ya era también mi otra pregunta, el tema del planteamiento de las enmiendas, que ha sido su iniciativa particular como asambleísta. ¿Cómo va este planteamiento? ¿Va a tener la aceptación, el apoyo de los asambleístas, no solo de oposición, sino también uno que otro asambleísta de gobierno? Yo decía en un medio de comunicación nacional hace unos días, porque me decía, usted no tiene los votos, tiene 63 votos y la oposición tiene 74, sumado a que ni siquiera solo el oficialismo, con los 74 podría llevar adelante una enmienda constitucional, porque se requiere 91 votos, es decir, las 2/3 partes de la Asamblea. Yo le debo mencionar que si fuese ese el caso, deberíamos apagar la luz, cerrar la puerta y regresarnos a las provincias. Creo que hay que proponer, más allá de los resultados. Segundo, yo creo que es viable, bajo todo el argumento. Primero, acaba de pronunciarse la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, dándole una apuesta fundamental a esta propuesta de la enmienda constitucional. La enmienda constitucional tiene que ver con el tema de que no se le permita al presidente indultar sin ninguna restricción, para que no se caiga en temas como el de Buñay, en donde se indulta la corrupción. El otro tema, poner requisitos al fiscal y al contralor. Pero lo importante, Karina, sobre el tema político, dudo mucho que usted, cuando le tenga a un asambleísta de Alianza País, de la provincia o del país, del Ecuador, que le vaya a decir que esté en contra de que se enmiende la Constitución para restringirle al presidente que tenga un indulto con carta abierta, para que se pueda indultar casos de carácter de corrupción, que se indulte al presidente, se le quite la facultad al presidente de que pueda indultar con carta abierta, y por ahí en algún momento se termine indultando a gente que haya tenido vinculación con actos de genocidio. Lógicamente. Y eso dudo que un asambleísta vaya en contra, más allá de las posturas ideológicas. Lo otro, ¿cree usted que un asambleísta se va a negar, así sea de Alianza País, que no exista incompatibilidad entre el cargo de fiscal y el cargo que debió haber funcionado previamente? Por ejemplo, el fiscal Chiriboga fue ministro de Hidrocarburos, Karina, en octubre del año 2008, y en junio del año 2011, es decir, no habiendo transcurrido ni siquiera 3 años, pasó a ser fiscal general de la Nación, es decir, investigándose a sí mismo. Esa incompatibilidad la estamos regulando con la enmienda. ¿Cree usted que algún asambleísta de Alianza País le va a decir estoy en contra de esto? Imposible. Bueno, y vamos a preguntarles, porque yo voy a comprometerles aquí en este espacio, tendremos próximamente también los asambleístas de partido de gobierno. Tenemos que despedir, nada más preguntarle, Esteban, ¿cuándo conoceremos el debate dentro de la Asamblea de este planteamiento, de esta iniciativa de las enmiendas? Bueno, esto toma un proceso más largo que una ley común o la ley normal, como la ley del sector eléctrico, que ya está en conocimiento de todos los asambleístas. Nosotros hemos levantado un cronograma muy puntual, que es un preproyecto que está lanzado, luego presentaremos con 45 firmas al Consejo de Administración Legislativa, y luego de eso pasa a la Corte Constitucional, porque una enmienda también la tiene que calificar. Es decir, es un tema todavía de un largo plazo, pero que hay que tener un punto de partida. Y esperemos que sí, empecemos a conocerlo en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Bernal junto a nosotros con temas importantes que usted lo conoció acá en Cuenca en Directo. Venimos en breve.